Bueno, muy bien, chicos. En este video vamos a introducir la unidad número 4, que está destinada a estudiar la producción. ¿Qué entendemos por producción? Entendemos que es producción toda actividad que genera una utilidad actual o futura. Estos productos que se generan, vamos a verlo básicamente a través de dos formas. Una son los bienes. Bienes son esto tangible que nosotros vemos, como puede ser una casa, un auto, una mesa. Es un resultado de la producción. Pero también podemos encontrar la producción de servicios. Es un intangible, como puede ser un actor que nos presenta una obra en un escenario y ahí está generando una utilidad, a pesar de que no estamos viendo algo tangible, ¿bien? Pero también es un resultado de la producción, como puede ser también el asesoramiento de un economista sobre qué hacer con tus ahorros, o el trabajo de un médico, de un contador, de un abogado. Todo esto son servicios. Entonces la producción termina siendo bienes o servicios. Una primera definición intuitiva es entonces toda actividad que genera alguna utilidad actual o futura. Una segunda definición, un poco más compleja, es que producción es todo proceso que transforma los factores de producción en productos finales. Tratemos de entender esta definición, un proceso que transforma factores de producción en productos finales. Esto nos obliga a entender qué son los factores de producción. Antes de avanzar, veamos por ejemplo la imagen de la derecha, un grupo de personas que parece que están haciendo una gran obra. ¿Y qué vemos ahí? Personas destinando su tiempo, hay tecnología, hay maquinaria, hay ideas. Todo esto tiene que ver con los factores de producción. Entonces avancemos. Cuando hablemos de factores productivos o factores de producción, también podemos llamarle recursos productivos. Son sinónimos, factores productivos o recursos. El primero que vamos a estudiar es la mano de obra. Con mano de obra nos referimos al tiempo que destinamos a trabajar, como estas dos personas que están aquí en la imagen levantando una pared. Están dedicando su mano de obra a este trabajo. Pero también podríamos verlo, por ejemplo, en un actor que en su casa pasa varias horas entrenando cómo hacer la función y luego que también sobre las tablas del escenario vuelve a repetir este ejercicio. Para producir este bien o este servicio, como vemos en cada imagen, ambos han destinado uno de sus recursos, que es su mano de obra, su tiempo destinado a trabajar. Un segundo recurso muy importante es el capital. Con el capital nos referimos a una acumulación que nos ayuda a producir otros bienes. Vamos a ver dos tipos de capital. Uno son bienes de capital. Son bienes que duran un tiempo, que no se gastan en un solo uso y que nos ayudan a producir otros bienes. Entonces un bien de capital es un bien que nos ayuda a producir otros bienes. Puede ser, por ejemplo, una simple pala que nos ayuda a cavar un pozo, o puede ser una de esas palas mecánicas enormes que vemos en obras, o puede ser como en esta imagen, esta máquina que ayuda a la construcción. Esos son bienes de capital. Puede ser un tractor, por ejemplo, una computadora. Son bienes que nos ayudan a producir algo más. Pero también vamos a ver otro tipo de capital, que es el capital humano. El capital humano son los conocimientos, las experiencias, el aprendizaje adquirido y acumulado en nuestra cabeza, que luego nos permitirá proveer algún otro servicio o realizar algún otro bien. Por ejemplo, en esta imagen, este señor, que podría ser un arquitecto, a través de su conocimiento adquirido puede leer el plano y así dirigir la obra. Cuando está haciendo esto, está utilizando ese capital humano acumulado, ese conocimiento acumulado que le permite luego generar el producto final. Entonces tenemos recursos productivos, son la mano de obra, los bienes de capital, el capital humano. ¿Qué más? La tierra, uno de los factores más importantes y del cual tenemos en abundancia en nuestro país. Otro recurso más, la iniciativa empresarial. Con eso queremos decir la capacidad para tener ideas de cómo combinar los demás recursos para generar un producto y también esa capacidad para empujar, para llevar a cabo estos proyectos, para transformarlos en realidad. Todo eso queremos decir con tener iniciativa empresarial. Para generar la producción, entonces podemos transformar todos estos recursos, mano de obra, capital, tierra y iniciativa, en un producto final. Para estudiar un poco más cómo se genera esa transformación, vamos a definir función de producción
como la relación en la cual se combinan los factores de producción para obtener el producto. Esta función de producción nos va a ayudar a entender el proceso, pero también va a ser un poco una caja negra. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a ver en detalle lo que pasa adentro de la caja, pero sí vamos a entender que necesitamos los recursos productivos y que combinados en alguna proporción nos van a generar un producto final, un bien o servicio final. Esto es lo que quiere decir esta imagen. Utilizamos los factores tierra, trabajo y capital, combinamos y conseguimos el producto final. Lo que pasa adentro es un poco una caja negra para nosotros. No lo vamos a ver mucho, eso se va a estudiar en otras materias, muchas en la licenciatura en administración, como puede ser el manejo de los recursos humanos, como puede ser la disposición de la maquinaria en la fábrica. Eso pertenece a otra rama. Nosotros nos vamos a quedar con lo básico. Otra forma de entender esto es, por ejemplo, pensar en la función de producción como una receta de cocina. Imagínense, la receta nos dice combinar tantos gramos de azúcar, tantos gramos de harina, tantos gramos de levadura para poder producir unas galletas. ¿Y qué más nos puede decir? Amasar estos ingredientes durante tanto tiempo, ponerlos al horno durante tanto tiempo. Fíjense que en esa receta estamos combinando el tiempo en el horno, que es el bien de capital, el tiempo trabajando con los ingredientes, que es la mano de obra, y luego algunos otros insumos, como puede ser la harina, la levadura, el azúcar. Entonces esta receta nos ayuda un poco a entender cómo se combinan los factores productivos para alcanzar el producto final, que son las galletitas. Fíjense cómo la función de producción es como una receta de cocina. Estudiando un poco más la función de producción e introduciendo la matemática, podemos tratar de medir la producción total. Para eso vamos a tener que aprender a escribir en términos matemáticos. Entonces, denotaremos con la letra Q la cantidad producida, con la letra K la cantidad de bienes de capital y con la L la cantidad de mano de obra. Entonces diremos que Q, la cantidad producida, es una función de K y L. Es decir, la cantidad que consigamos de Q va a depender de la forma en que combinamos K y L. ¿Bien? Vamos a suponer en este caso que solo tenemos dos recursos, bienes de capital, que será K, y cantidad de mano de obra, que será L. ¿De qué va a depender el producto total? De cuánto pongamos de K, de cuánto pongamos de L y de cómo se combinen esos dos factores a través de la función de producción. Avancemos con un ejemplo puntual. Podría haber infinitas formas funcionales. Para hacer un ejemplo simple, vamos a pensar que la cantidad producida Q se va a obtener multiplicando 2 veces K por L. Esa va a ser nuestra forma funcional. Q igual a 2K por L. Y para seguir comprendiendo, les propongo esta tabla donde en la primera fila vamos a poner las posibles cantidades de L que podríamos utilizar. Les pongo 1, 2, 3, 4 y 5 trabajadores que podríamos llegar a utilizar. Y en la primera columna, 1, 2, 3, 4 y 5 maquinarias que podríamos utilizar. Por ejemplo, que sean hornos, que estamos produciendo alguna panificación. Entonces podríamos utilizar 1, 2, 3 o 4 o 5 hornos. Y 1, 2, 3 o 4 o 5 cocineros. Vamos a un ejemplo. Como pusimos acá a la derecha, imaginemos que vamos a utilizar 2 unidades de K y 2 unidades de L. Perdón. 2 unidades de K y 1 unidad de L. Entonces vamos a la tabla. Vamos a utilizar 2 unidades de K y 1 unidad de L. ¿Cuál es el producto final? El producto final es 4. ¿Cómo lo conseguimos? 2 por 2 por 1, reemplazando K por los valores elegidos y reemplazando L por los valores elegidos. El producto final es Q igual a 4. Entonces, podemos no solo llegar al resultado, sino entender también cómo se lee esta tabla. En la primera fila teníamos las cantidades posibles de L, en la primera columna las cantidades posibles de K, y dentro de la tabla todos los resultados posibles, es decir, los valores posibles de Q, que surgen al combinar dadas cantidades de L y de K. Hagamos un ejemplo más. Digamos, por ejemplo, es la misma función, que ahora vamos a utilizar 4 unidades de K y 3 unidades de L. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, 4 unidades de K nos obliga a utilizar aquí, nos ubicamos aquí, y 3 unidades de L, nos ubicamos aquí. Entonces, ¿cuál será el resultado? Buscamos y el resultado es 24. Es la cantidad de Q que se corresponde a utilizar 4 unidades de K y 3 unidades de L.
2 por 4 por 3. Reemplazamos en la fórmula los valores de K y de L que vamos a utilizar. Entonces, si utilizásemos 4 unidades de capital, 4 hornos y 3 cocineros, produciríamos 24 unidades de la producción de cocina que estamos haciendo. Esta forma funcional la elegimos en este caso para hacer un ejemplo, pero como les digo, fue una forma fácil y podríamos elegir muchas otras fórmulas dependiendo de qué tipo de bien o servicio estamos produciendo y de cómo es la tecnología y la forma en que se combinan los recursos en ese bien en particular, en ese producto en particular. Hagamos un repaso entonces. Vamos a entender como producción toda actividad que genera una utilidad actual o futura. Para una comprensión un poco más detallada, podemos pensar en la producción como un proceso que transforma los factores de producción en productos finales. Estos productos finales pueden ser bienes o servicios. ¿Cuáles son los factores de producción que se combinan y se transforman? Son el capital, que pueden ser capital humano o bienes de capital, la mano de obra, que es el tiempo que destinamos a trabajar, la tierra o la iniciativa empresarial. Recordemos que a estos factores productivos también se les llama recursos productivos, son los mismos. Son sinónimos factores productivos de recurso. La función de producción nos va a servir para mostrarnos la forma en que se combinan los factores para producir un bien o servicio. Esta función de producción puede tomar varias formas de acuerdo al producto que estemos estudiando. A través de la función de producción vamos a poder calcular matemáticamente la cantidad total producida. Bien, con este pequeño repaso terminamos la introducción a la producción y vamos a seguir avanzando en las próximas lecciones.